lectura, hermanos, por favor, a todo el capítulo de una manera alternada. Dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verlos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este capítulo 3 de Primera Timoteo encontramos, hermanos, precisamente uno de los capítulos que se le conocen como los requisitos para los pastores y para los diáconos. En esta mañana quiero compartir el tema con ustedes, que es un privilegio que no todos quieren. Un privilegio que no todos quieren. Pablo en su carta a Timoteo habla de uno de los mayores privilegios, hermanos, que tenemos los cristianos en la iglesia. Y es el ser un obrero, es el ser un cristiano que esté sirviendo a la iglesia. En el último versículo prácticamente del cual estuvimos leyendo, versículo 15, dice Pablo el propósito por el cual escribe estas palabras, da estos consejos y requisitos que tienen que observar aquellos que anhelan ser un obrero dentro de la iglesia. Dice el versículo 15, hermanos, vamos a leerlo nuevamente. 1 y 2 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice y nos da las recomendaciones y propósitos, hermanos, por los cuales necesitamos observar estas cosas. Dice, para que si tardo, y hace hincapié, sepas, es decir, conozcas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si algo necesitamos en estos tiempos en la iglesia de Cristo, hermanos, es saber precisamente cómo conducirnos en la casa de Dios. Y no estoy hablando de cómo entrar, cómo salir, cómo sentarme, cómo comportarme, sino habla, hermanos, precisamente de cómo debo estar, cómo debo servir, cómo debo de vivir dentro de la casa de Dios. Dice, es sabido por todos que como iglesia estamos compuestos de muchos miembros y que cada miembro, hermanos, tiene una función específica, pero no todos los miembros, déjeme decirle, quieren realizar y llevar a cabo esa función, porque sabemos que todo tiene un costo. Sin embargo, debemos reconocer que en entornos de nuestras vidas
tenemos que asumir la responsabilidad de tomar cierto liderazgo y cierta responsabilidad. Y quiero dar unos ejemplos. En el ámbito familiar, en ocasiones, no se quiere tomar, hermanos, el rol de padre, porque no se quiere pagar el precio de que se catalogue al padre, que se critique al padre por ser muy estricto o muy ligero en la disciplina. Y en estos tiempos he sabido de algunos padres de familia que no optan por ser padres, sino que ahora quieren ser los amigos de sus hijos. Y no están jugando, hermanos, la responsabilidad de ese liderazgo del cual habla la palabra de Dios. Y lo mismo sucede en torno a las mujeres, en torno a las mamás. Dicen, yo prefiero ser amiga de mi hija que me tenga confianza. Pero se pierde, hermanos, a veces en esa cuestión de suavizar las relaciones y la disciplina, se pierde el respeto. Pero no solamente en la familia, hermanos, es que no se quiere asumir la responsabilidad. Tampoco se quiere tomar el liderazgo espiritual, hermanos, para no pagar el costo en la iglesia ni en la familia, porque no queremos que nuestros familiares, que los hermanos de la iglesia nos tachen a lo mejor de santurrones, nos tachen a lo mejor de espirituales, porque ellos nos conocen. Ellos saben, hermanos, cómo somos y a lo mejor pueden pensar, bueno, saben cómo soy, a lo mejor están viendo que quiero ser más espiritual y a lo mejor no voy a poder y va a haber a lo mejor señalamientos de que no estoy siendo tan correcto, no estoy siendo tan honesto y pueden tancharme a lo mejor hasta ser una persona falsa, ¿no? En el liderazgo espiritual. Pero necesitamos, hermanos, en estos tiempos comenzar a dar pasos de fe. Necesitamos, hermanos, tener ese compromiso con el Señor y dar pasos de consagración para ejercer de una vez por todas esa diferencia y ese ejemplo que nuestra familia en primer lugar necesita ver. Como cristianos, hermanos, necesitamos una fe activa, pero no una fe solamente de domingo o de días cuando hay servicios. Por eso, hermanos, es importante lo que Pablo dice a Timoteo en el versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Y usted puede preguntarse, pastor, pero aquí estamos hablando acerca de los pastores. Pastor, estamos hablando aquí acerca de los obispos. Bueno, vamos a ver, hermanos, a qué se refiere precisamente la palabra obispo. Pablo menciona en este versículo 1 que si alguien desea obispado, anhela una buena obra. Que si alguien desea ser pastor, vamos a ponerlo de esa manera, desea una buena obra. Que si alguien quiere un liderazgo espiritual, desea una buena obra. Ya tenemos, hermanos, entonces identificado que Pablo hace hincapié en que si alguien quiere una responsabilidad más allá de ser un miembro en la congregación, si tú aspiras a algo más, es decir, un liderazgo, estás deseando algo bueno. Y no es a lo mejor para vanagloria, sino que vamos a ver, hermanos, a qué se refiere precisamente eso. Aquí el término usado, hermanos, obispo, viene de la palabra griega episcopos y significa el que vigila. ¿Qué palabra griega es a la que se refiere obispo? Episcopos. ¿Y qué significa? El que vigila. Se traduce como un supervisor o un superintendente. En la iglesia primitiva, hermanos, el pastor era llamado por varios nombres. Ya sabemos, se le llamaba presbítero, anciano, pastor, obispo, y aquí encontramos como también un supervisor. Y en ocasiones se le llamaba también, Pablo decía que él era ministro de Jesucristo. La palabra ministro también era correcto. Pero muchos creen, hermanos, que ser obispo es una gran responsabilidad y que no cualquiera puede ocupar ese cargo. Y déjeme decirle que esto es verdad. No cualquiera puede ocupar el cargo de ser un obispo, de ser un supervisor, de ser un superintendente o de ser esa persona que vigila. Sin embargo, no estamos viendo, hermanos, lo que conlleva ostentar ese título de obispo. Pablo mencionó que es una buena obra porque está buscando un lugar o posición dentro de la iglesia precisamente, ¿sabe para qué? Para servir a la iglesia.
no para ser un mandamás, no para ser un jefe, no para ser patrón, sino que aquella persona que anhela ser obispado quiere servir realmente a la iglesia. Y cuando hablo de servir realmente a la iglesia, estamos hablando, hermanos, de cosas que tienen que ver con el área espiritual. Es el liderazgo en el cual se necesita que supervisar. Los obispos, hermanos, eran hombres con liderazgo y autoridad en la iglesia. El Estado, nuestra nación, nuestro gobierno tiene un presidente, mientras que la iglesia tiene su obispo. El presidente debe gobernar de acuerdo a las leyes establecidas en la tierra, mientras que el obispo o pastor tiene que gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. En Hechos 20, versículo 17, uno de los momentos en los cuales Pablo se despide de algunos consiervos, encontramos, hermanos, que había obispos. Dice el versículo: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, hermanos, se señala en este versículo que había varios obispos o varios ancianos que estaban vigilando a la iglesia en determinada ciudad. Estos obispos, hermanos, eran hombres que estaban a cargo de los diferentes hogares, iglesias que existían en aquel tiempo. Todavía no había templos. Recuerde que las iglesias se congregaban en muchas ocasiones en los hogares de los hermanos. Se congregaban a orillas de los ríos, entonces siempre tenía que haber una persona que era la supervisora, la encargada o la que estaba al frente de esa congregación. Entonces los obispos eran aquellas personas, hermanos, que estaban supervisando la obra, que estaban liderando la obra de acuerdo a los principios y normas establecidas por la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, versículo 2. Pablo comienza a dar una lista de requisitos para aquellos que anhelan ser supervisores, para aquellos que anhelan tener un liderazgo espiritual, para aquellos que anhelan ser obispos. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8, acompáñame con la lectura. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, que dice: si son irreprensibles. Versículo 12, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Versículo 3, hermanos, por favor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios tiene, hermanos, requisitos específicos para aquellos líderes de la iglesia. Y ya los hemos leído, tanto para los obispos, como para los diáconos, como para las mujeres que hay en la congregación. Si ustedes se fijan en el capítulo 2, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, y dice el versículo 11 que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero Pablo en el capítulo 13 es que toda la congregación puede servir, tanto los obispos como los diáconos como las mujeres. Estos requisitos, hermanos, tienen que ver con el carácter de Dios y tienen que ver con las demandas que Dios está estableciendo para aquellos líderes espirituales. Los líderes no deben, hermanos, ser escogidos al azar.
Tampoco tienen que ser elegidos porque se ofrezcan voluntariamente o porque aspiren a alguna posición. Ni siquiera tenemos que elegir esos líderes porque tengan ese liderazgo nato. ¿Cuántas ocasiones hemos visto hermanos aptos para enseñar? ¿Cuántas ocasiones hemos visto hermanos que tienen unos dones y unos talentos que ya los quisiéramos nosotros? O aquellos que son muy carismáticos y que la gente les sigue. Pero no tenemos, hermanos, que elegir a los obispos, ni a los diáconos, ni a estas mujeres por eso. Tenemos, hermanos, que elegirlos precisamente de acuerdo a lo que Dios ha establecido. De repente he escuchado a pastores y uno ha cometido ese error de llega una persona nueva, es talentosa, tiene tal oficio, tal profesión, ¿y qué hacemos? Le damos un cargo, le damos una responsabilidad. Y no estamos, hermanos, siendo prudentes en la manera en la cual estamos estableciendo estos líderes espirituales en la iglesia. Los requisitos para el liderazgo, hermanos, no tienen nada que ver con el talento, porque sabemos que Dios puede capacitar y dar dones a los hombres como Él quiere, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, dice la carta a los Corintios, como Él quiere. Lo que no califica, hermanos, para tener un liderazgo es que este hermano es buen orador, lo voy a calificar para que pueda predicar, para que pueda enseñar, para que pueda presidir. Eso no vale. Voy a poner a este hermano porque tiene esos talentos y esos dones espirituales que el Señor le ha dado, para que entonces esté a cargo de un grupo. Eso tampoco vale. Bueno, lo que uno hace o da voluntariamente en tiempo y dinero, tampoco, hermanos, califica para ese liderazgo espiritual. De repente hemos sabido de pastor, pero tengo tanto tiempo siendo fiel, ¿por qué no me da una clase? A ver, permítame. Pastor, pero tengo tanto tiempo sirviendo en la iglesia. Vamos, hermanos, a ver a qué se refiere y cuáles son los requisitos que el Señor pide para que una persona ocupe un liderazgo espiritual. Lo que califica a una persona, hermanos, para ese liderazgo es precisamente un carácter consagrado que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Y como le decía en un principio que cantamos el himno Santo, 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 estamos reconociendo, hermanos, la santidad del Señor y lo que el Señor anhela de nosotros, ¿qué es? Santidad. Estos versículos, hermanos, de Timoteo, del versículo 2 al versículo 13, no es una lista rígida que demande perfección en todas las áreas. Porque le quiero preguntar, versículo 2, dice, es necesario que el obispo sea, ¿qué dice? Irreprensible. ¿Habrá alguna persona totalmente perfecta y madura que sea irreprensible? ¿Verdad que no? Ahora dice el versículo 2, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y comienza a dar esa lista, hermanos. Creo que muchos de los líderes espirituales en las iglesias, tanto pastores, obispos o hermanas que enseñan, no entraríamos en esta lista, ¿cierto o falso? Porque algo bien interesante, versículo 5, 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hace una pregunta, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta lista, hermanos, no es una lista de perfección en todas las áreas, sino es una lista, hermanos, de metas que necesitamos alcanzar cada día en nuestra vida, y a su vez entonces ir llenando esos criterios para poder orar y elegir aquellos líderes de nuestra iglesia. ¿Alguna vez hemos sido imprudentes? Entonces ya con eso nos descalificarían para poder ser líderes. Pero son metas, hermanos, que el Señor pone en nuestras vidas para poder alcanzarlas y poder entonces asumir esos cargos. Debemos, hermanos, estar trabajando en ello. Cuando elijamos a una persona para un liderazgo, debemos preguntarnos, ¿el hombre que estamos eligiendo desea y anhela todas estas cosas en su corazón?
Es decir, aquella persona que quiere ser un líder de la iglesia está trabajando, está luchando, está viviendo para alcanzar estas metas. Otra pregunta que necesitamos hacernos es si ese deseo también demuestra el deseo en nuestras vidas. Es decir, yo como integrante de la iglesia, como miembro de la iglesia, ¿deseo lo mismo que aquel hermano está anhelando en su vida? Otra pregunta podría ser que hay otros hombres disponibles que cumplan mejor con los requisitos de esta lista, si tenemos algún candidato, detenernos y decir, bueno, este hermano anhela, pero ¿habrá otras personas que estén trabajando en cumplir estos requisitos? En la lista, hermanos, encontramos metas a alcanzar en el área personal, en el área familiar, en el área vocacional, porque dice el versículo 6, no un neófito, no una persona que va iniciando, no una persona que desconoce a lo mejor la palabra, pero también habla acerca de un área tan importante que es el testimonio, hermanos, que estamos teniendo. Dice el versículo 7, también es necesario que tenga, ¿qué dice? Buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en ¿qué cosa? Descrédito y en lazo del diablo. Aunado a esta lista, hermanos, se enmarca que los diáconos más adelante tienen que esforzarse para alcanzar las metas que se le da a los obispos, porque dice el versículo 8, los diáconos, y dice la siguiente palabra, asimismo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que la lista que está anteriormente descrita para los obispos, la tiene que observar ¿quién? El obispo. Dice, asimismo, versículo 8, el diácono tiene que ser honesto, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Tenemos, hermanos, unas grandes metas en las cuales necesitamos esforzarnos cada día. También dice el versículo 11, las mujeres, ¿y cuál es la palabra que sigue? Asimismo. Es decir, hermanos, que las mujeres tienen también metas que alcanzar para poder ocupar esos puestos de liderazgo. Si atendemos, hermanos, a lo que la palabra del Señor nos dice, es que cada uno de nosotros tiene que ser puesto a prueba para entonces poder tener este privilegio. Versículo 10 dice, y estos también sean sometidos, ¿qué dice? A prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, dice, si son irreprensibles. Porque habrá una evaluación, hermanos, pero la primera evaluación que vamos a experimentar es la evaluación que Dios nos da. Y la segunda es la observación diaria y directa de la congregación. Hace tiempo, hermanos, hace algunos años, yo les mencionaba que los requisitos que se buscan en los profesionales en el mundo para ocupar cargos importantes, en muchas ocasiones son muy demandantes. Hay muchos requisitos para ocupar cierto perfil. Pero es triste ver, hermanos, cómo en las iglesias diluimos precisamente esos requisitos. En muchas ocasiones hacemos menos el trabajo en la iglesia y ponemos, como dice la Escritura, a un neófito, ponemos a un principiante, ponemos a una persona que no tiene buen testimonio de los de afuera. Y a veces ni con los mismos miembros de la familia. Y lo ponemos en un liderazgo espiritual. Y la pregunta viene entonces, ¿por qué no hay crecimiento en los ministerios? ¿Por qué no hay edificación? ¿Por qué no hay bendición? Pues porque la cabeza que está al frente entonces no está cumpliendo, no se está esforzando, ni está alcanzando las metas que la palabra de Dios ha establecido. A veces designamos a estos hermanos porque es el que quiere trabajar, porque es el que está dispuesto, porque es el que está disponible. Ponemos al que es apto, ponemos al que tiene el don, ponemos al que tiene el tiempo, ponemos al que tiene el talento. Pero hermanos, es necesario que atendamos precisamente a los requisitos que el Señor tiene para cada uno de los que anhelamos tener un
ministerio y un liderazgo espiritual. Hermanos de nuestra iglesia, aquí es donde entonces entramos cada uno de nosotros a esforzarnos para tener esos líderes espirituales que necesitamos. Aquí es en donde cada uno necesitamos doblar nuestras rodillas para pedirle a Dios por aquellos líderes que están al frente de nuestra iglesia y que nos diga también el Señor cómo podemos nosotros servirle. Y es el trabajo de la iglesia. ¿Quién escoge a los líderes de la congregación? La iglesia. Es lamentable, hermanos, que en ocasiones me han llegado comentarios de personas de la iglesia quejándose por los líderes que tenemos, quejándose por las hermanas, quejándose por los maestros, quejándose hasta de mí, porque no hacen bien las cosas. Y se quejan de que se tiene que poner alguien más porque la manera como lo hacen no es tan atractiva, no es tan llamativa. Se quejan porque dicen que no están preparados. Y le pregunto, hermanos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy contribuyendo para que aquellos líderes que se han levantado, para que aquellos líderes que están puestos en la iglesia hagan mejor su trabajo? A veces es muy fácil solamente estar como espectador, pero no vemos, hermanos, toda la responsabilidad que hay al estar dentro de ese liderazgo. Porque dice Pablo en el versículo 1, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Hay un gran privilegio, hermanos, de ser un líder en la iglesia, pero no todos quieren tener esa responsabilidad, porque estamos a la vista de muchas personas, porque estamos en un lugar donde podemos ser criticados, juzgados, señalados, pero sabe que en muchas ocasiones esos líderes de la iglesia no son apoyados. Por eso es aquí, hermanos, es cuando la iglesia necesitamos, hermanos, doblar rodillas. Versículo 13 al 16. Vamos a leer alternadamente, hermanos, nuevamente estos versículos. Dice la palabra de Dios: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este, hermanos, es el privilegio que tienen aquellos que anhelan el obispado. No solamente es reunir una lista de requisitos, no solamente es vivir por alcanzar aquella meta, sino el servir a la iglesia, hermanos, como líder espiritual, es un privilegio. Pero es un privilegio, hermano, quiero decirlo con todas sus letras, que pocos quieren, pocos desean. Antes teníamos infinidad de maestros, gracias a Dios, y ahorita no hay maestros. Ahorita nadie quiere la responsabilidad, hermanos, de estar al frente de una iglesia, porque hay demandas, porque hay responsabilidades. Pero es necesario, hermanos, tener líderes espirituales para tener una iglesia fuerte espiritualmente. Por eso Pablo, hermanos, menciona, versículo 13, porque los que ejerzan, dice, bien el diaconado, ¿qué es lo que ganan? Un grado honroso. Pero no solamente un grado honroso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es un privilegio. Que no cualquier persona puede decirse, yo soy un líder de la iglesia. De repente he escuchado cómo hermanos han crecido en la fe y ahorita ya hasta predican cuando el pastor se ausenta. Y qué bueno. Y esto nos habla, hermanos, de un crecimiento en la fe, de un crecimiento en la palabra, de un crecimiento en el liderazgo. Y esa persona, como dice Pablo aquí, ha ganado para sí, ¿qué cosa? Un grado honroso. Pero no solamente un grado honroso, porque dice el versículo 13,
y mucha confianza en la fe. Necesitamos, hermanos, necesitamos tener, o mejor dicho, necesitamos ser cristianos maduros para poder dar un buen consejo. Por eso dice el versículo 13, aquella persona que anhela un liderazgo espiritual alcanza un grado honroso, pero algo que nos hace falta en las iglesias, hermanos, es, como dice el versículo 13, mucha confianza en la fe. Necesitamos, hermanos, ser cristianos maduros para dar un consejo. Yo de repente le he dicho a usted, si tiene algún problema, alguna situación, llámele a quien más confianza le tenga. Acérquese a mí o acérquese a un hermano que usted considere que es una persona madura, que puede darle un buen consejo a través de la palabra de Dios. Y cuando una persona asume ese liderazgo espiritual, ¿sabe qué sucede? Se gana esa confianza en la fe, como dice el apóstol Pablo. Un cristiano maduro tiene que ser apto para dar un buen consejo. Un cristiano maduro tiene que ser apto para tratar algún asunto en la iglesia o en la familia. También un cristiano maduro, un liderazgo espiritual, hermanos, es aquel que puede despejar las dudas doctrinales, aquel que puede arreglar diferencias entre los hermanos, o aquel también que puede trabajar sinceramente para el Señor. Por eso Pablo dice, hermanos, que este es un privilegio muy especial. Pero fíjese lo interesante de esto. Versículo 3. Dice, porque los que ejerzan, y dice, bien, ¿qué cosa? El diaconado. Ganan para sí un grado, ¿qué dice? Honroso. Pero también ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿A quién se le está dando este grado honroso y a quién se le está dando esta confianza en la fe? A los diáconos. No es un privilegio, hermanos, que tengan los obispos, es decir, el pastor. Ese privilegio difícilmente se le va a reconocer a un pastor. Por eso dice, el liderazgo espiritual, el diácono, se va a ganar ese grado honroso y se va a tener la confianza en la fe que es en Cristo. Ese es un gran privilegio, hermanos. Y necesitamos, hermanos, entonces aspirar a ocupar un puesto tan especial dentro de la iglesia para hacer bendición y, como le dije hace unas palabras, servir directamente a la iglesia. Y es aquí, hermanos, donde entra el trabajo en la congregación. No solamente ayudar en las labores físicas, sino en el liderazgo espiritual, donde están las verdaderas necesidades de la iglesia. En un principio, hermanos, mencioné que el propósito, como dice el versículo 15, era dar información sobre cómo caminar en la iglesia, porque es la casa de Dios, no es casa de nosotros. Y lo que hagamos, hermanos, aquí en la iglesia, un día va a ser juzgado, pero también un día va a ser recompensado. Tenemos, hermanos, que entender que la iglesia, como dice la Escritura, es columna y baluarte, ¿de qué cosa? De la verdad. Pero trágicamente, hermanos, en estos tiempos, algunas iglesias están vendiendo una verdad incompleta y por lo tanto son pilares débiles y baluartes inestables. ¿Será esa razón, hermanos, por las cuales en ocasiones nuestra iglesia ha fluctuado? Porque no hemos establecido bien la verdad en nuestras vidas. Porque no hemos sido, hermanos, ese baluarte y ese fundamento para que la iglesia pueda crecer y madurar de una vez. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es el pilar de la verdad, debido a que a través de su ministerio se conserva y se transmite la verdad. Pablo no reconocerá a la iglesia a menos que en ella la verdad de Dios sea exaltada y esté a la vista. Es decir, hermanos, que cada vez que se predique la palabra de Dios, sea la palabra de Dios, esté la palabra de Dios, esté el consejo de Dios. No es que la iglesia, hermanos, es el fundamento para la verdad, sino que la iglesia sostiene la verdad para que el mundo pueda verla.
Le voy a poner un ejemplo. Los pilares también en la antigüedad eran usados para poner en ellos cualquier edicto público que los príncipes y los tribunales hubieran publicado y expuesto a la vista de todos. Porque la iglesia es llamada el pilar y la base o el sello de la verdad, porque ellas son publicados, apoyadas y defendidas las verdades de Dios. Es como cuando nosotros vemos en la calle en un poste que hay un anuncio de que se vende algo, que solicitan personal. Así tiene que ser la iglesia. Un pilar en donde se vea la verdad, donde se muestre, hermanos, la verdad. Cuando la iglesia se levanta y se predica la palabra de Dios, hermanos, es precisamente ese pilar de la verdad. Cuando está escondida y no puede proclamar el nombre del Señor al mundo, ahí la verdad, hermanos, vive en lo profundo de los corazones de los creyentes. Ellos son el baluarte, hermanos, de la verdad. La iglesia tiene, hermanos, que proclamar la verdad. Versículo 14, Pablo dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Condúcete de la manera correcta, porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Hermanos, de nada nos sirve que como iglesia solamente estemos aquí predicando la verdad, si no salimos y mostramos esa verdad que se predica en la iglesia. Necesitamos, hermanos, como iglesia, salir y no encerrarnos en las cuatro paredes del templo para que solamente aquí se predique la verdad. Termino con lo siguiente, hermanos. Dice verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, estamos orando y trabajando para poder ocupar ese lugar de privilegio que Dios tiene disponible en esta iglesia. No sé si usted ha observado, pero en la iglesia se necesitan líderes espirituales. Se necesitan hombres y mujeres maduros que pueden dar un buen consejo. Se necesita de gente que cuando un servidor no esté o se enferme o pase algo, está aquí al frente predicando. Se necesita que alguien tome liderazgo, hermanos, de los estudios bíblicos. Se necesita, hermanos, que atendamos la necesidad de seguir creciendo en lo espiritual y llegar a ser ese obispo que la iglesia anhela y que la iglesia desea. ¿Le gustaría tener un mejor pastor? Ore por un mejor pastor. ¿Le gustaría tener mejores maestros de escuela dominical? Ore por esos mejores maestros de escuela dominical. ¿Le gustaría tener hermanos dispuestos a predicar y a testificar fuera de estas cuatro paredes? Ore para que Dios nos dé estos hermanos. Pero sabe que dentro de esa oración a lo mejor usted es aquel predicador, usted es aquel maestro, usted es aquel que va a dar testimonio a los de afuera. O a lo mejor estamos esperando, hermanos, que alguien más lo haga, cuando a lo mejor usted se está rehusando a obedecer a Dios en ese anhelo, en ese deseo de servir a la iglesia. ¿Ha sentido, hermanos, el llamado de Dios a su vida para servirle mejor? ¿Para establecer un liderazgo en la iglesia? A lo mejor es el tiempo. Dios ya le está llamando, Dios ya está tocando su corazón, Dios ha puesto para que vea usted la necesidad que hay en la iglesia. Por eso ahora, hermanos, entonces de decirle: Señor, aquí estoy, y comenzar a trabajar en estas metas que el apóstol Pablo ha dejado, tanto para el obispo como para los diáconos. El día de hoy, hermanos, es el día que necesitamos dar pasos de fe y obedecer al Señor en cuanto al verdadero servicio en la iglesia, en donde existe una verdadera edificación espiritual y en donde se necesitan liderazgos espirituales, como dice Pablo en el versículo 13, honrosos, liderazgos en donde haya mucha confianza en la fe. Y la pregunta, hermano, ¿qué
vamos a hacer. Más que en otros tiempos, ahora con la crisis sanitaria, se vino la necesidad de esos liderazgos espirituales. Ha recaído todo, y quiero decirlo, a veces en los hombros del pastor solamente. Pero se necesita, hermanos, seguir trabajando. Se necesita, hermanos, seguir levantando líderes. Pero no los vamos a levantar nosotros. Dios los tiene que levantar. Pero como iglesia hay que trabajar, hay que orar para que esos líderes, entonces el Señor nos muestre, nos dirija a saber quiénes son y ponerlos, hermanos, en ese lugar honroso, en ese privilegio que no todos quieren. Pero dijo el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En esta tarde, Señor, le damos las gracias nuevamente por darnos el privilegio y la oportunidad de abrir nuevamente su palabra, de congregarnos, de alabarle. Y pedimos, Padre, en este momento, que sea su Espíritu Santo el que nos haga comprender y entender la necesidad de orar y trabajar por estos líderes espirituales, por obispos, por diáconos, por las mujeres que necesitan ejercer ese liderazgo en la iglesia, por aquellos dispuestos a servir a la congregación en el área espiritual, apoyar con las necesidades espirituales, apoyar en cuanto a los problemas familiares o problemas en la iglesia que haya. Necesitamos, Padre, que usted toque los corazones, que usted nos dirija a poder identificar a aquellos hermanos que están trabajando para poder llevar a cabo y reunir los requisitos que se piden en su palabra para poder ser esos líderes espirituales. Necesitamos obreros, como su palabra lo dice, como el Señor Jesucristo lo expresa, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay una gran necesidad en la obra, hay una gran necesidad espiritual, pero necesitamos diversificar el liderazgo de obispos, de diáconos y de mujeres en la iglesia fieles que quieran servir a la misma congregación. Gracias, Padre, por permitirnos poder estudiar esta porción no a fondo, solamente lo hemos visto en general, pero queremos, Padre, que sea su palabra y su Espíritu Santo el que nos lleven a tomar decisiones, a que sigamos orando por esos líderes, a que sigamos orando por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por aquellos que tienen necesidades espirituales y por aquellos que aspiran a tener este grado honroso y de mucha confianza. Un privilegio que no todos quieren tener. Permita que su Espíritu Santo haga la obra. Permita que como iglesia doblemos rodillas buscando esos líderes que usted tiene, Padre, para su iglesia. Le pedimos, Señor, que se haga su voluntad, que se haga lo mejor en su obra, que todo redunde para el crecimiento y edificación del cuerpo de usted. Gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy servirle, por permitirnos alabarle, por permitirnos cantarle, pero también por darle las gracias. Le pedimos, Señor, que nos bendiga. Y si hay algún líder en nuestra iglesia, si hay algún hermano que usted está capacitando, si hay alguien que está trabajando, Señor, para poder llegar a ser ese líder, denos la sabiduría para identificarlo, para apoyarle, para guiarle y para mostrarlo a la iglesia, y para que seas entonces usted, Padre, quien establezca esos líderes. Le damos las gracias por todo y le pedimos, Señor, que derrame bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, principalmente, Padre, sobre nuestra iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.